Es Marco Antonio Castellanos, soy abogado, estoy casado, con el permiso de todas las hermanas presentes, estoy casado con la mujer más bella del mundo. Dios me ha regalado los hijos más hermosos del mundo. Tengo una nena de 8 años y mi hijo que tiene 16 años, y créanme, por encima de cualquier cosa, ellos son mi tesoro. Ellos son lo más valioso que hay en mi vida. Y para mí es un enorme privilegio que esta mañana pueda compartirles la segunda conferencia que se ha preparado. Y esta segunda conferencia va enfocada a que podamos abrir nuestros ojos. Yo sé que hoy día, muchas personas están enteradas acerca de los diferentes ataques, desafíos que tiene la familia, pero queremos resaltarlo y recalcarlo porque acá hay pastores y líderes estratégicos que nosotros, aquí hay, no sé, probablemente unas 50 personas, pero sabemos que este mensaje va a llegar a todas las ovejitas que están bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su instrucción y enseñanza. Entonces, necesitamos que ustedes capten esos conceptos, esas ideas, esos principios, que se los puedan trasladar a sus ovejitas para bendecirles, porque, amados hermanos, con familias fuertes e iglesias fuertes vamos a hacer frente a estas amenazas que el enemigo ha levantado en contra de su iglesia, del reino de los cielos y de la familia. Vamos a dar inicio a esta conferencia y quiero que nos preguntemos por qué estamos acá, por qué nos hemos reunido en este lugar. Aparte de tener el enorme privilegio de celebrar que la conmemoración del Día Internacional de la Familia, como lo indicamos, que fue el 15 de mayo, estamos aquí, amados hermanos, porque somos la reserva moral de nuestra sociedad, de nuestra nación y del mundo. La iglesia y todos nosotros estamos llamados a levantar un ejército que en el nombre de nuestro Dios decida enfrentar esta amenaza y no solo frenarla, sino detener y revertir sus efectos. Quisiera que vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. La familia es una organización espontánea, no es creación de los hombres, de los seres humanos. Es una institución que nace en el propósito y en el corazón de Dios desde la eternidad. La familia, hemos escuchado muchas veces que es el núcleo, la base de la sociedad, que es la razón de ser de la organización política del Estado. Siguiente, por favor. Pero debemos entender que la familia antecede a la sociedad por un lado y antecede al Estado por otro lado. Eso quiere decir que cronológicamente la iglesia es anterior. De hecho, el Estado y la sociedad misma surgen como consecuencia de la sociedad, de la familia. Por eso acá hablamos de que cronológica y ontológicamente la familia antecede al Estado y a la sociedad. De igual manera, podemos ver en la siguiente diapositiva que la familia es una estructura natural que, como antecede a la sociedad y antecede al Estado, es prejurídica y prepolítica. La civilización occidental y la civilización judeocristiana surge del encuentro de 3 factores muy importantes: la fe en el Dios de Israel, el encuentro con el pensamiento filosófico griego y con el pensamiento jurídico romano. De esto se nutre la sociedad que hoy conocemos como occidental o el pensamiento judeo-cristiano, pero en la actualidad, tal como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente, por favor, en la siguiente, tanto la civilización judeo-cristiana como la familia están bajo ataque, están siendo objeto de estas grandes planificaciones que se llevan a cabo desde los centros de poder más altos a nivel mundial y están tratando de destruir a la civilización judeocristiana y a la familia.
En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se puede ir minando, debilitando, destruyendo la familia de la civilización judío-cristiana a través de tres aspectos. El primero es reducir la escala de valores morales de la sociedad, a manera de que todo aquello que en determinado momento es considerado impensable, improbable, que no tiene lugar en medio de una sociedad que tiene un nivel de moral alto, vaya bajando ese nivel para ir tolerando, aceptando y permitiendo que esa influencia llegue a la sociedad y a la familia. Y eso provoca una modificación sociocultural. Cuando los valores morales son reducidos y se bajan y se van bajando de nivel, se accede a patrones socioculturales que anteriormente tal vez jamás hubiéramos aceptado. Y finalmente esos patrones o esas conductas socioculturales se ven finalmente plasmadas en nuevas leyes que transforman totalmente la estructura social de las naciones. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que se conoce como la ventana de Overton. Esta ventana de Overton nos muestra cómo los entes, por ejemplo, se les suele llamar en inglés think tanks, los tanques de pensamiento, las organizaciones mundiales, las organizaciones no gubernamentales, en fin, todos estos cuerpos lo que hacen es ir trabajando en el seno de la familia, de la sociedad, a través de la cultura y de todos los medios, para que algo que sea totalmente impensable vaya volviéndose radical, aceptable, sensato, popular y finalmente termina en las legislaciones. Esto es lo que se conoce como la ventana de Overton, y esta se puede mover a lo largo del tiempo en diferentes sentidos, hacia la izquierda o hacia la derecha. Normalmente no suele estar fija, pero es de esta manera como se va infiltrando el pensamiento de las familias y de las sociedades. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo es que este ataque se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. La familia, debemos entender y reconocer que sufre un ataque desde adentro, pero también un ataque externo. La naturaleza humana de tanto los hombres como las mujeres genera ciertos conflictos, ciertas tensiones dentro del hogar. No hay una familia perfecta, no hay un hombre o una mujer perfecto dentro del hogar. Consecuentemente no podemos esperar una familia perfecta. Las familias se enfrentan desafíos y luchas internas desde adentro de la familia, y estos desafíos pueden llevar también a la destrucción de la familia, a los divorcios, a que el padre abandone el hogar, la madre abandone el hogar, etc. Pueden ser incluso cosas totalmente inesperadas, no deseadas ni planificadas por los padres. Por ejemplo, el fallecimiento de alguno de los padres, de alguno de los hijos, y esto puede llevar también a la destrucción de la familia. Pero hablando del ataque que proviene desde afuera, ese es del cual queremos hablar. Y si lo vemos en la siguiente diapositiva, a partir del año 1848, con el surgimiento del Manifiesto Comunista, es donde se da por primera vez de forma tangible, planificada y estructurada la estrategia de ataque para la familia. Posteriormente, todo este contenido filosófico del marxismo para el año 1848 se sigue desarrollando en 1918 con la llegada de Lenin al poder en la Rusia bolchevique, y luego se sigue desarrollando este pensamiento marxista en la escuela de Frankfurt en el año 1930. Llegamos al feminismo de los años 40 y 50, donde toma un gran auge por el feminismo planteado por Simone de Beauvoir en su libro El Segundo Sexo.
Llegamos a 1969 en la siguiente diapositiva, donde en Nueva York se establece con mucha fuerza el movimiento gay. Luego en ONU Mujeres se empieza ya de ir de lo radical a lo que es, digámoslo, legalmente aceptado, etc. Y ONU Mujeres, esa conferencia que hubo en Beijing en el año 75, introduce conceptos ya como el género y con una connotación diferente a la de sexo. A continuación tenemos, por ejemplo, el establecimiento de los principios de Yogyakarta en el año 2006, que son el fundamento de todo lo que después se va a promover como los derechos humanos relativos a la sexualidad. Y finalmente, por el movimiento de la ventana de Overton que les mostraba anteriormente, llegamos a la Agenda 2030 de la ONU, la cual es establecida y modificada en el año 2015. El plan y la estrategia de la ONU era 2020, es decir, para el año 2020 tener instaurados toda esta serie de objetivos que ellos denominan para el desarrollo sostenible, pero debido a que no fue posible que lo implantaran en el año 2020, lo postergaron y marcaron como la Agenda 2030. A continuación podemos ver cómo, y aquí es donde yo quiero tomar unos minutitos para explicar, porque pareciera como algo aprendido del libro, ¿no? Decir que el marxismo es una filosofía, un sistema que pretende destruir a la familia, y muchas veces no logramos entender por qué se especifica esto. Yo quisiera tomar unos minutos para explicarles por qué afirmo y por qué afirman los estudiosos que analizan estos temas que el marxismo y esa filosofía es totalmente destructiva para la familia. En el manifiesto comunista se establecen 7 puntos principales que son el objeto, la razón de ser de ese manifiesto. El manifiesto comunista es la expresión del marco filosófico, teórico e intelectual que plantea Marx en el año 1848, como lo indiqué, y en el cual se establecen los objetivos, como podemos ver acá, de abolir la familia, abolir la propiedad privada, abolir la religión, la moral y la filosofía, la individualidad, independencia y libertad, la patria y la nacionalidad, establecer la comunidad de las mujeres y la educación de los niños por el Estado. Esto porque se pretendía realizar un cambio en las estructuras sociales. Hay una base que es la estructura, la superestructura en las sociedades, y de conformidad con el análisis que hacían estas personas consideraban de que si se lograba sacudir las bases de la sociedad, se podía cambiar la estructura por la superestructura y llevar un desplazamiento de clases donde la clase explotadora, es decir, lo que ellos denominaban la sociedad burguesa, iba a ser derrocada y sustituida por una clase que ellos denominan explotada, el proletariado, y entonces se iba a establecer la tiranía del proletariado sobre la burguesía. Se iban a tomar todos los medios de producción y entonces iba a haber un sistema donde ya no iba a haber propiedad privada, donde ya no iba a haber familia, donde ya no iba a haber una serie de elementos que son los que nutren al capitalismo de conformidad con lo que ellos consideran, y entonces iba a surgir la sociedad, valga la redundancia, el Estado, la forma socialista que antecede al comunismo. El comunismo es una etapa en la cual ya no hay Estado, no hay familia, no hay clases sociales, y el hombre por primera vez será feliz y será totalmente libre, según lo que ellos creían. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos cómo para el año 1918 Lenin, que es quien asume el poder en la Rusia bolchevique, empieza a introducir y a poner en práctica todo este pensamiento marxista para llevar adelante la implementación, valga la redundancia,
práctica de todos estos principios y categorías filosóficas. Y entonces vemos cómo todo este pensamiento se empieza a desarrollar en un plan A, B, C, D, y se empieza a introducir por la fuerza, porque recordemos que la revolución bolchevique fue extremadamente violenta. Se empiezan a implementar para todos los ciudadanos, para todos los habitantes de la Rusia bolchevique, legislación que venía a conformar la introducción del aborto legalmente, la introducción de la libre unión civil, la abolición de la propiedad privada entre los cónyuges, la abolición de la adopción, la introducción de masas femeninas en la producción obrera laboral. Y acá ya de forma planificada se empieza a sacar a todas las mujeres de su hogar para llevarlas a las plantas de producción y de esa manera lograr la liberación de la mujer del hogar. Y, por supuesto, la abolición de leyes que protegían a la familia. En la siguiente diapositiva vemos que para finales de 1926 se produce una gran hambruna y una gran guerra civil como consecuencia de todo esto, porque, amados hermanos, las leyes no son meramente conceptos jurídicos, sino que las leyes le dan forma y le dan vida a la sociedad. Y en consecuencia de esas políticas de Estado que fueron implantadas, se produce esta hambruna y esa guerra civil. Esos niños que se ven acá en la foto son un grupo de niños que fueron rescatados, pero se considera que para 1926 aproximadamente 7 millones de niños estaban abandonados en las calles de Rusia. Imaginen lo frío de los inviernos rusos, la falta de medidas higiénicas y salubres en las calles, y andaban los niños en pandillas asaltando y tratando pues, de subsistir. Les habían retirado el cuidado y la protección de sus padres, y ahora el Estado era incapaz de hacerse cargo de tal cantidad de niños. En la siguiente diapositiva vemos cómo para el año 1936 ya está instaurado plenamente Stalin en el poder ruso, y como consecuencia de que él llega ahí y ve el desastre social en el que se encuentra la Rusia de esa época, entonces toma la determinación, no porque él fuera una buena persona, sino porque después de haber estudiado y haber analizado la situación que produjo esas consecuencias que estaba él viendo, toma la decisión de abolir el aborto y establecer el aborto como un delito, porque ya el nivel de tasa de crecimiento de la población había decaído a niveles alarmantes. También se introducen leyes en beneficio de la maternidad, se favorecen la creación de instituciones infantiles, se establecen también regulaciones y restricciones para que el divorcio no fuera plenamente fácil ni libre. Se favorece también la adopción para tratar de rescatar a todos estos niños del abandono, y se publica por primera vez en Rusia legalmente que la familia es lo más importante de la sociedad. A continuación, para el año 1944, Lenin necesitaba convertir a Rusia en una potencia plena, y en consecuencia sigue tomando más y más decisiones y políticas que beneficiaran el crecimiento de Rusia para convertirlo en potencia y hacer frente a los desafíos de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, introduce subsidios que entregaban a las familias que tenían más hijos. Por hijo les iban entregando un subsidio para incentivar que los padres tuvieran más hijos. De igual manera, se subsidiaba a las madres que tomaban la decisión de dejar las fábricas para ir a cuidar a sus hijos al hogar. Se estableció un impuesto progresivo para las familias que tenían pocos hijos, y de igual manera un impuesto progresivo para las personas solteras. En la siguiente diapositiva podemos ver que después de la Segunda Guerra Mundial, viendo los grandes estragos y desastres que provoca la misma en toda Europa,
se llega a la conclusión de que la única institución que logró mantener unido el tejido, la fibra más íntima de toda Europa fue la familia. Y en consecuencia, en la Constitución italiana de 1948, posteriormente a la Constitución alemana de 1949 y en la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, se reconoce la importancia de la familia, pero ya no como un medio para lograr un objetivo, sino porque en realidad se le da su lugar básico y esencial en la sociedad. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos Humanos, en la siguiente diapositiva, si me hacen el favor, establece que la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado y de la sociedad. Ahora, ¿cuántos hemos leído en los libros de historia, hemos escuchado en los reportajes, documentales, etcétera, que los líderes socialistas, comunistas dicen: sí, pero eso era antes? En nuestro caso, el socialismo será diferente. Eso lo escuchamos una gran cantidad de veces en los diferentes líderes del movimiento socialista, pero yo quiero confirmarles a ustedes de que el socialismo es el experimento más trágico y fallido de toda la historia de la humanidad. El socialismo no funcionó antes y no va a funcionar después. Déjenme contarles que Marx publicó el libro El Capital más o menos para 1968, por ahí si no estoy mal. Para 1870, tres grandes pensadores y economistas de Europa, uno en Bélgica, uno en Inglaterra y otro en Austria, descubren la teoría de la plusvalía, perdón, se me fue ahorita el nombre, pero a través de esta teoría se vino abajo totalmente todo el pensamiento de Marx, tan así que él pensaba publicar su libro El Capital, volumen 2, para más o menos unos 3-4 años posteriormente, pero lo detuvo porque esta teoría él tenía que encontrar una forma de refutarla para poder publicar su segundo tratado del Capital y de esa manera consolidar toda su teoría social, económica y política. Y como no encontró cómo refutar esta teoría del valor marginal, la teoría del valor marginal, entonces él en vida no vuelve a publicar ningún tratado económico o que siguiera desarrollando el socialismo. Y él fallece en 1883 sin haber encontrado la forma de refutar la teoría marginal. Entonces, de esa cuenta podemos entender de que todo lo que se construye después de Marx viene mal, con errores fundamentales y esenciales que hacen que el socialismo y el marxismo no pueda ser aplicable y no pueda ser desde ningún punto de vista susceptible de ser absorbido y aplicado en la sociedad. En la siguiente diapositiva, por favor, hoy el progresismo, donde dice hoy el progresismo, vemos de que la estrategia y los objetivos del marxismo y el socialismo siguen siendo exactamente los mismos, con la única diferencia de que les han puesto nombres bonitos, nombres políticamente correctos, y entonces hoy no se dice queremos abolir a la familia, se dice queremos establecer que la familia es moderna y multiforme, donde ya no es papá, mamá, hijo e hija, sino que mamá, mamá, papá, papá, o múltiples mamás, múltiples papás y sus hijos, y eso no es la familia en sí. Además, el Foro Económico establece que para el año 2030, si no estoy mal, nadie tendrá nada, será propietario de nada y sin embargo será feliz.
No hablan de la abolición de la propiedad privada como tal, pero nos tratan de vender esta clase de ideas con nombres y palabras a través de la manipulación del lenguaje. No dicen queremos abolir la religión, la cristiandad, pero nos declaran enemigos de ellos en las Naciones Unidas. ¿Y saben qué es lo más paradójico e irónico? En un foro de libertad religiosa. Ahí la ONU se reunió en el año 2020 y en lo que debía haber sido discutido el tema de la libertad religiosa, lo que hacen es decir la cristiandad en general y la iglesia en particular han sido un retroceso, un detener, un frenar de todo el avance de los derechos humanos sexuales, reproductivos, etcétera, que promovemos desde la ONU. La iglesia y la cristiandad son nuestros enemigos. No se dice queremos quitarles sus libertades, queremos quitarles esto, pero se habla de la implantación del pensamiento único. No se dice queremos quitarles su nacionalidad, su reconocimiento patriótico, etcétera, pero se habla de ciudadanos del mundo, ciudadanos cosmopolitas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En España, en el año 2016, se planteó una moción para un Estado laico que tenía estas características: prohibición de símbolos religiosos en espacios públicos, incluyendo cementerios. Imaginen, en los cementerios suelen ver uno las cruces, toda la simbología religiosa, eso iba a ser abolido. De igual manera que en los actos oficiales existiera algún tipo de simbología religiosa. En los actos religiosos, en los actos públicos, prohibido que líderes religiosos, eclesiásticos, se pronuncien o participen. Prohibido utilizar por los funcionarios de gobierno gestos, ningún gesto que tuviera alguna referencia a alguna veneración religiosa. La eliminación de nombres o referencias cristianas o religiosas en las calles, museos, colegios. Es decir, no era la promoción de un Estado laico, sino de un Estado anticristiano y ateo, que son cosas totalmente diferentes. En la siguiente diapositiva vemos cómo, a consecuencia del movimiento y el avance del marxismo inicialmente, luego el socialismo y actualmente el progresismo, porque se van mutando los nombres, pero en esencia es lo mismo, vemos que surgen movimientos y eslogan como este que surge en el Perú en el año 2016, que se denomina "Con mis hijos no te metas". Porque, hermanos, amados hermanos, para los que somos padres, que yo creo que aquí, con contaditas excepciones, todos somos padres, madres de familia, para nosotros lo más sagrado son nuestros hijos. Y con nuestros hijos creo que sería lo último que permitiríamos que estos movimientos nos traten de robar y de quitar de nuestro seno a nuestros hijos. En consecuencia, en Perú, desde la Presidencia de la República, el organismo legislativo, etcétera, estaban promoviendo la implementación de la ideología de género. ¿Y saben qué? En los textos escolares había una referencia en una de las páginas, porque como obviamente saben de que estos documentos son revisados por autoridades, etcétera, los padres los leen, pero había unos enlaces a sitios web. Cuando hoy se consultan esos enlaces a sitios web, ya no existen. Incluso yo traté, cuando preparaba esta conferencia, de entrar en esos enlaces y me salió como un cementerio lleno de calaveras. Pero ¿saben qué había en esos enlaces? Clases especiales de sexualidad, donde a los jóvenes y a los niños se les enseñaba cómo tener relaciones homosexuales. Y como esto se volvió de gran revuelo en el Perú y en diferentes lugares, hoy esos enlaces, ahí como les tomaron fotos y todo a los libros, ahí se ven los enlaces, pero cuando uno los copia literalmente en el navegador, ya no existen esas páginas. En la siguiente diapositiva vemos que toda esta clase de ideas, filosofías, estructuras, legislaciones, políticas, etcétera, se tienen que combatir
con argumentos científicos, filosóficos, con argumentos jurídicos. Muy bien, perfecto. Pero la iglesia, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, tiene un papel relevante y muy importante. Como lo vemos acá, la familia, tal como nos lo explicaba el doctor Eliú anteriormente, tiene ciertas funciones. Estas funciones son de orden magisterial, formadora moral, de ayuda al necesitado, de la enseñanza en los niños de maneras correctas de pensar y ver la vida. Y de igual manera la iglesia, si lo vemos en un paralelo, es una entidad, una institución que también ejerce una función magisterial. Si lo vemos desde el punto de vista de la Iglesia Católica, hasta ellos tienen una oficina del magisterio de la iglesia, donde se desarrollan todos los catecismos, todos los cuerpos doctrinarios de fe de la Iglesia Católica. De igual manera, la Iglesia Evangélica tiene sus postulados, sus principios, sus estudios teológicos que conforman toda esa parte de la función magisterial. Pero la Iglesia también forma moralmente a sus feligreses, a sus congregantes, ejerce una función de ayuda al necesitado. La iglesia es una embajada celestial. Nosotros, cada uno de nosotros somos embajadores del reino de Dios, y la iglesia es un refugio del desamparado y es un baluarte, atalaya, muro protector y última posición de defensa en medio de una sociedad que está sucumbiendo por desconocimiento a todos estos ataques. En la siguiente diapositiva, yo quiero resaltar, yo sé que muchos tenemos claro este concepto, pero hay enemigos de la iglesia, enemigos de la cristiandad. Muchas veces, amados hermanos, mientras estamos enfocados en cosas no tan trascendentales como en pensar que otras denominaciones, que otras iglesias no protestantes son los enemigos o entrar en alguna clase de conflictos con ellos, debemos de tener bien en mente, bien presente, que no son ellos, la comunidad judía, cualquier otra expresión de fe, enemigos nuestros. En el tiempo en el cual estamos viviendo, esas otras denominaciones, iglesias no protestantes, movimientos conservadores, movimientos republicanos, movimientos patrióticos, de liberales clásicos, para quienes han escuchado ese término, incluso de personas no creyentes, esas personas que defienden la civilización judeo-cristiana también, y por otro lado la familia, son aliados nuestros en esta batalla. Y nosotros debemos de tener la apertura mental para poder estrechar esfuerzos con estas entidades e instituciones. Y por supuesto que no estamos hablando de lo que en la iglesia se le denomina ecumenismo. Pero ¿saben ustedes de que les voy a hablar de un caso? En Argentina hay una joven, actualmente tendrá 21 años, ella se llama Lupe Batallán, y es una de las defensores más arduas de la vida. Está en contra del aborto. Y esta jovencita desde los 17, 18 años debatía con grandes psicólogos y sociólogos de Argentina que promovían el aborto, y esta chica era atea. Y miren, tenía más valor que yo y que muchas personas que conozco de entrar en debates públicos con fundamentos científicos para defender la vida y la familia. Esta jovencita era estudiante de medicina, y ella, desde la embriología, que es la ciencia que estudia el desarrollo del feto en el seno materno y cómo ese ser humano se desarrolla hasta convertirse en toda su potencialidad, con ese tipo de argumentos ella luchaba. Y miren, busquen en YouTube Lupe Batallán. En ese tiempo la nena se miraba casi como mi hijo, debatiendo en televisión contra estas personas, y decían: no, pero es que tú eres una fanática religiosa, que esto y que el otro. Y él decía: disculpa, yo soy atea, no me puedes decir que porque
yo me aprendí el catecismo, hice esto y el otro, yo vengo a defender la vida. Mis argumentos son 100% científicos y no estoy planteando un solo argumento religioso. Pero ¿saben qué? Dios es grande. Y esa chica, hoy por hoy, ya no es atea. En el camino de la defensa de la vida y de la familia, el Señor la alcanzó con su misericordia. Y así hay muchos casos donde gente, amados hermanos, que no va a la iglesia, que no se sienta a tu lado, que tal vez no cree lo mismo que tú crees, que tal vez no tiene la misma versión de la Biblia que tú tienes, o tal vez ni lee la Biblia, pero hay gente que está dando la batalla allá afuera, y la iglesia debe unirse, debe integrarse, no de manera inconsciente, sino de manera consciente, de manera planificada, de manera estructurada, y dar esa defensa. En la siguiente diapositiva, si la iglesia asume su rol plenamente, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar esta ventana de Overton y la vamos a hacer retroceder en el nombre de Jesús. Porque el propósito de todos los que estamos acá es que el reino de los cielos avance, que las tinieblas retrocedan, que la vida, la familia sigan siendo instituciones que se sigan nutriendo, que sigan creciendo, que se sigan fortaleciendo. Siguiente diapositiva. Y sinceramente, hermanos, qué orgullo que la ONU nos considere sus enemigos, porque saben que si los que están en las tinieblas nos dicen que nosotros somos sus enemigos, quiere decir que aún en algunos casos de manera inconsciente la iglesia está haciendo su papel. Porque saben que la iglesia, cuando hablo de la iglesia me refiero a todas las expresiones de fe, no solamente a la iglesia evangélica protestante. La iglesia se ha convertido en un cáncer, nos ven como un cáncer, bendito cáncer, digo yo, porque, ¿saben? La ONU, la OEA, la Unión Europea, todas estas instituciones globalistas no saben ni por dónde los atacamos, pero estamos llegando por toda América Latina, por Europa, por Asia, por Norteamérica. Miren, hermanos, créanme, con los miles de millones de dólares que invierte la Fundación Soros, la Fundación Ford, la Fundación de Bill y Melinda Gates, la Fundación Rothschild, miren, todas esas fundaciones inyectan miles de millones de dólares en toda Latinoamérica, Europa y otros continentes. Pero ¿saben qué? América está en el objetivo. ¿Y saben ustedes algo? A mí me llena de orgullo ver en un mapa que tienen que Guatemala, Honduras y Nicaragua son los países más duros para que entre el globalismo. ¿Saben? Aquí en Guatemala, si usted ve en el mapa de toda América Latina, casi todo está en verde para el aborto. Casi todo está en verde para la autorización de matrimonios homosexuales. Pero Guatemala, Honduras y Nicaragua no están en verde. Nos tienen en gris o nos tienen en negro, y aquí dice que no hay libertad para que esos pensamientos se desarrollen. Y nosotros decimos, gloria a Dios. Pero ¿saben qué? No tenemos que dormirnos en nuestros laureles, amados hermanos. ¿Por qué? Porque imaginen, ahorita en Guatemala, gracias a Dios, y acá, allá atrás hay unas hermanitas preciosas que nos acompañan en una reunión especial. Ellas saben muy bien, y les compartimos acá cómo la izquierda y el socialismo se han hecho retroceder a patadas en Guatemala. Aquí se sacó a la CICIG, están saliendo un montón de movimientos de izquierda, ya se autorizó la ley que fiscaliza las organizaciones no gubernamentales, y ahora van a tener que rendir cuentas de todos esos millones de dólares que reciben cada año para impulsar esa agenda feminista, LGBT, de aborto, de matrimonios homosexuales, etc. Entonces, amados hermanos, en Guatemala ahorita se está viviendo un momento especial. Pero ¿saben cómo es eso? Como cuando un pitbull agarra algo y no lo suelta. Nosotros no tenemos que soltar estas victorias que Dios nos está dando. Con esta nueva corte de constitucionalidad que tenemos, amados hermanos, en cosa de
3, 4 semanas se han visto cambios así, miren. Están empezando a caer estructuras de poder y criminal en Guatemala que habían gobernado por décadas y ahora van a tener que rendir cuentas ante la ley y ante Dios seguramente un día. Ojalá los alcance la misericordia del Señor antes de que pasen a mejor vida, ¿verdad? Porque no queremos que se pierdan eternamente, pero tendrán que rendir cuentas por sus actos. Así es que, amados hermanos, concluyendo, hoy más que nunca necesitamos familias fuertes y una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia responsable, una iglesia que vaya más allá, así como se ha predicado tantas veces. Y yo quisiera que avancemos en las diapositivas a las citas con las que quiero terminar, por favor. Siguiente. Ahí estamos. Quiero terminar con estas citas. La primera dice: un error no corregido por ignorancia toma formas nuevas, pero siempre destructivas. Y esa ha sido siempre la historia del marxismo. Estas citas del doctor Armando de la Torre, un gran catedrático de la Universidad Marroquín. Otra es esta, la siguiente: el despilfarro de la vida es el precio de la ignorancia. También del doctor Armando de la Torre. Y la última, que dice: el esfuerzo mental por aclararse las ideas es el fundamento de la vida moral. Blaise Pascal dijo esa cita. Yo quisiera pedirle a todos ustedes, amados hermanos, que en esta oportunidad nos concedan un privilegio. El día 8 de mayo, el proyecto Pro Familia cumplió su segundo año. El proyecto Pro Familia es la organización, la institución que tengo el enorme privilegio de presidir, de los cuales algunos miembros están aquí presentes en esta mañana, y yo quisiera pedirles este privilegio. Quisiera pedirles que por favor pasen acá, licenciada, por favor, señor Claudia, mi hijo, y le quiero pedir a mi esposa, porque en el caso de nosotros toda la familia estamos incluidos en esta visión. Por favor, pasen aquí al frente. Y quisiera pedirle al apóstol, a su esposa, al apóstol Luis Camarena, a los miembros de junta directiva del Parlamento, que pudieran venir a ungirnos y a bendecirnos y a proclamar que los mejores días están por venir. Quisiera pedirles por favor que nos acerquemos acá y a los apóstoles, si nos pudieran conceder esta bendición. Queremos arrebatarles esta bendición, por favor. Queremos dar gracias a Dios por el parlamento evangélico, hermanos, de aquí de Guatemala, y por el proyecto Pro Familia. Bueno, lo que tú pusiste ahí sobre la Tercera Guerra Mundial, me han preguntado a mí si va a ser antes que sea arrebatada la iglesia o después. Hombre, ya está la Tercera Guerra Mundial. Pero nosotros queremos ver bombas, queremos ver cohetes. No. La guerra entró de otra manera, directo a la familia. Y al decir a la familia, es también a la iglesia. Pero estamos dando gracias a Dios. Qué lindo que nos pudiéramos poner de pie, ¿sí? Queremos darte la gloria a ti. Queremos darte la alabanza, Padre. Queremos bendecir la vida de estos siervos del Señor en pro de la familia.
Gracias por este parlamento evangélico también. Gracias por estos hombres y mujeres que se han dispuesto a dar tiempo, pero también a proclamar y a declarar con verdades no solamente científicas, sino también bíblicas, que vamos a ganar esta batalla, vamos a triunfar, y los bendecimos en ese nombre que es sobre todo nombre. Padre, muros de fuego alrededor de ellos, muros de fuego. Tú dices en Zacarías que tú serás para tu pueblo muro de fuego. Y Dios, que ellos sean guardados y protegidos, porque aún cuantas personas que les escuchan están en contra de lo que estamos enseñando y están dispuestos a creer lo que se está diciendo sobre el aborto, la familia igualitaria de Dios y esas ideas marxistas, feministas, Padre, que se han ido propagando, pero tu palabra permanece para siempre. Tu palabra permanece para siempre. Y tu palabra dice que erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y hoy declaramos tu presencia y poder sobre estos siervos tuyos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.